Muy bien, señores. Una vez explicado la estructura de la liquidación de tributos en nuestro país, pasamos a desarrollar los conceptos que tenemos preparados en nuestras diapositivas. En primer lugar, ya lo habíamos dicho, aquí lo vamos a enfatizar, el monto imponible. El monto imponible es la base o es el corazón de nuestra estructura tributaria, ¿no? Y corresponde al valor FOB más el flete y seguro. Este es el monto imponible, el valor FOB más el flete y seguro, y esto corresponde al Incoterm, también llamada con el nombre CIF. El valor CIF o el FOB más flete y seguro corresponde a la base imponible, al monto imponible. El concepto relacionado es el siguiente: ¿qué es lo que se importa y qué es lo que tiene grabados tributos? Se importa todo lo que sucede en el exterior. ¿Y qué es lo que sucede en el exterior? El producto es producido fuera. Entonces el producto es parte de este monto que se va a grabar. El flete también es un flete internacional, es el flete del producto viajando en nuestro país, y también está grabado, tiene grabados tributos. Y el seguro, finalmente, el seguro también es un seguro internacional, y sobre ese seguro también van a pagar tributos. Todo esto que se produce afuera de nuestro país es susceptible de ser grabado por tributos. Por lo tanto, es parte o forma parte del monto imponible, o es el monto imponible, ¿no? Entonces, ¿qué tienen ustedes? Lo que habíamos dicho anteriormente, el valor FOB se obtiene en la factura comercial del exportador, el flete es el que viene en el bill of lading o conducimiento de embarque, y el seguro pasa lo siguiente. Puede suceder que ustedes deciden no contratar un seguro. Entonces, si no contratan un seguro, ¿qué es lo que va a decir la SUNAT? La SUNAT piensa de la siguiente manera: ajá, muy bien, no han contratado un seguro, entonces ¿qué va a pasar? Mi base imponible o mi monto imponible va a disminuir, ¿no? Y si mi monto imponible disminuye, los impuestos que voy a recaudar también van a disminuir. Entonces, para evitar esta disminución en impuestos, lo que hace la SUNAT es lo siguiente: muy bien, no has contratado un seguro. En primer lugar, me firmas una declaración jurada que indique que no has contratado el seguro. El representante legal de la empresa va a tener que firmar esa declaración jurada. Muy bien, tengo una declaración jurada tuya que no has contratado el seguro. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es, para evitar que el monto imponible descienda demasiado, yo voy a calcular un seguro ficticio, un seguro virtual, y lo voy a poner dentro de tu monto imponible, y sobre eso voy a calcular los impuestos. Este seguro ficticio, este seguro virtual, que no existe, ¿no?, se le llama el seguro de tablas, y aparece en cada partida arancelaria. Generalmente este seguro de tablas es un valor mucho, de lejos, es un valor mucho más alto que el seguro comercial o el seguro que te puede vender empresas como RIMAC, MAPFRE, Pacífico, etc. Entonces, al final, lo que te va a convenir en el fondo es contratar el seguro comercial, ¿no? Porque es mucho más barato, número uno, y como es más barato, va a generar menos impuestos. Mientras, si por el contrario, tú utilizas un seguro, si no utilizas el seguro y la SUNAT calcula un seguro de tablas, los impuestos derivados van a ser mucho más altos. En el fondo te va a convenir tener un seguro, y además también, como buena práctica de importación, debes de tener un seguro de importación. ¿Ok? Entonces, estas son las variables o los componentes del monto imponible. Muy bien, señores, vamos a seguir avanzando y vamos a hablar, ya hemos hablado acerca de la estructura tributaria en el video anterior. Ahora vamos a profundizar en cada uno de los conceptos, y vamos a empezar por el impuesto ad valorem. ¿Qué es el impuesto ad valorem? El impuesto ad valorem es un tributo que se calcula como un porcentaje del monto imponible y que grava las mercancías importadas. Ese es el concepto del ad valorem. Ahora, muy bien, algo súper importante y que ustedes deben de conocer, es que el ad valorem puede tener algunos descuentos, siempre y cuando la mercancía que estás importando venga de un país que tiene un tratado de libre comercio con el Perú, y además también esté negociada dentro de ese tratado de libre comercio. Si fuera así, si fuera ese el caso, entonces ustedes pueden obtener descuentos sobre el impuesto ad valorem.
Y estos descuentos no son pocos y son importantes que el importador los tenga presente, ¿no? Entonces, para poder acogerte a estos descuentos en el impuesto ad valorem, ustedes deben de presentar al momento de hacer el trámite de importación el certificado de origen. Con el certificado de origen ustedes demuestran el origen de las mercancías, es decir, dicen, esta mercancía es originaria de este país que tiene un tratado de libre comercio y además la partida arancelaria o esta mercancía está comprendida o está negociada dentro de ese tratado de libre comercio y tiene un descuento determinado. ¿Cuál es el descuento? Bueno, el descuento que se haya negociado puede ser 30, 40, 50% del impuesto al valor y por lo tanto ustedes van a pagar menos. Entonces lo importante aquí en el ad valorem, ¿no?, es que es un impuesto que se calcula como un porcentaje del valor de la mercancía importada. El impuesto, este ad valorem, va a depender del tipo de mercancías y esto es variable en el tiempo, es decir, en el hoy, digamos, el impuesto ad valorem tiene tres niveles, 0%, 6% y 11%. Mañana puede tener solamente 2 niveles o el 11% puede bajar o lo que fuera. Esto va cambiando en el tiempo, no es algo estático, sino es algo dinámico, ¿no? Y depende del tipo de mercancía importada, ¿no? También es importante hacer notar de los descuentos que ustedes pueden tener en el pago del impuesto ad valorem. Estos descuentos reciben un nombre, se llaman las liberaciones, ¿no? El porcentaje de liberación o las liberaciones que se encuentran negociadas y ustedes pueden ver el detalle en el link, en la página web internacional, en el link una partida, un arancel, ¿no? Para acogerse al certificado de origen es necesario que ustedes presenten, para acogerse a la liberación es necesario que ustedes presenten el certificado de origen. Y como ya le hemos explicado en la estructura de impuestos en nuestro país, el ad valorem genera IGB e IPM. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un ejercicio bastante sencillo en el cual ustedes pueden ver la aplicación del ad valorem por un lado y por otro lado pueden ver también la liberación o el porcentaje de liberación, ¿no? Dice lo siguiente: usted está importando un lote de 10.000 unidades de calzados con puntera metálica desde Brasil cuya partida arancelaria es tal, ¿no? Brasil, nosotros tenemos un tratado con Brasil que se llama el ALADI, ¿no? Con el cual determinados productos van a entrar con liberaciones o descuentos arancelarios, ¿no? Estos descuentos están negociados en el ALADI y vamos a ver qué es lo que dice el texto del problema. El valor de la factura es FOB, valor FOB igual a $12.000. El flete es de $1.300 y es el que aparece en el bill of lading. Y la prima del seguro o el seguro tiene un valor de $80. A su vez también el arancel de aduanas indica que el ad valorem es 11% y además también tienes un porcentaje de liberación del 70%. Calcule usted el impuesto ad valorem a pagar. La solución de este problema la vamos a explicar en la siguiente tablita Excel, que dice lo siguiente: ustedes aquí ponen los principales datos para hallar el monto imponible. ¿Cuáles son los datos necesarios para hallar el monto imponible? El FOB más el flete y seguro. Perfecto. FOB, 10.000, el valor en factura son 10.000 unidades, el valor en factura es $12.000, FOB, $12.000. El flete es $1.300, muy bien, flete, $12.000 está bien, flete, $1.300 y el seguro, dato del problema, $80, $80. Por lo tanto, el monto imponible o la base imponible será 12.000 más 1.300 más 80, $13.380. Esta es la base imponible. Sobre esta base imponible, ustedes van a calcular el ad valorem. ¿Cuál es el valor del ad valorem? 11%. Muy bien, calculemos ad valorem. 11% de qué valor? De 13.380. Si ustedes hacen el cálculo, van a obtener ustedes que el 11% de 13.380 es $14.000, es $1.400. Muy bien, este es el ad valorem que deberían de pagar, pero van a presentar ustedes el certificado de origen, ¿no? Y esa mercancía, si viene de Brasil, tiene negociado un 70% de descuento. Muy bien, calculemos cuánto es la liberación o calculemos cuánto es ese 70%. Calculamos el 70%. ¿De qué valor? De 1.471. Vamos a ver esta pantalla un poco despacio, este plumón. El 70% de 1.471 es $1.030. Por lo tanto,
esto van a liberar. Si liberan esto, solamente deberían pagar 441.5 dólares. Esto es lo que deberían pagar de ad valorem, ¿no? Entonces aquí hay un par de conceptos. Vamos a llamar ad valorem en términos generales al valor que ustedes obtienen de la aplicación de la tabla de ad valorem que aparece en el arancel de aduanas de SUNAT, ¿no? La aplicación limpia. Luego vamos a llamar liberación al descuento negociado del Tratado de Libre Comercio, y finalmente vamos a llamar ad valorem neto, o también vamos a llamar ad valorem ajustado a la diferencia entre la aplicación limpia, el ad valorem, menos la liberación. Es el ad valorem menos la liberación. Eso para nosotros va a ser el ad valorem neto o el ad valorem ajustado, que es lo mismo. Ambos son iguales. Ad valorem neto o ad valorem ajustado es lo mismo. Ok, señores, entonces ya hemos presentado el impuesto ad valorem. Ahora vamos a hablar de los derechos específicos. Vamos a hablar acerca de los derechos específicos, pero les tengo que decir antes lo siguiente. Los derechos específicos no fueron presentados en la estructura impositiva de nuestro país, porque como su nombre lo indica, son específicos a determinado tipo de situaciones, ¿no? En determinados tipos de contextos, ¿no? Entonces vamos por el concepto del derecho específico. ¿Qué es el derecho específico? El derecho específico es un impuesto que grava la importación de determinados tipos de productos. ¿Qué productos estamos hablando? Estamos hablando principalmente de productos agropecuarios, ¿no? Tales como el maíz, el trigo, la leche, el azúcar, el arroz, etcétera, cuyos precios se negocian en bolsas internacionales, ¿no? Generalmente se negocian en la Bolsa de Valores de Nueva York, en la Bolsa de Valores de Tokio, etcétera, etcétera, ¿no? Se negocian en bolsas internacionales, y que, por ejemplo, una sobreproducción en un país como Nueva Zelanda o Argentina, vamos a decir, de trigo, puede llevar a que el precio del trigo negociado baje mucho. Y si baja mucho el precio del trigo, entonces ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquellos empresarios o aquellas empresas que en el Perú compran el trigo para sus procesos productivos van a preferir comprar el trigo importado, el trigo a Argentina, el trigo a Nueva Zelanda, el trigo a otros países, en lugar de comprarles al productor local. Si el productor local, el productor de nuestro país, el productor agropecuario de arroz, maíz amarillo, etc., no vende una cosecha, ¿no? Ya no vive hasta la siguiente cosecha. Generalmente quiebran estos señores porque tienen capacidades financieras bastante limitadas. Entonces, para evitar esta situación, el Estado, ¿qué dice? Cuando el precio negociado del trigo, vamos a ponerlo como ejemplo, en las bolsas internacionales baje, automáticamente voy a cobrar un impuesto que se llama el derecho específico, que va a subir, que va a hacer que ese precio del trigo suba, ¿no? Hasta el mismo precio que el productor local. De esta manera va a ser indistinto que lo compres afuera a que lo compres al productor local. Y entonces de esta manera proteges a la industria local de nuestro país, ¿no? Este derecho específico solamente es válido para este tipo de productos, para productos agropecuarios, ¿no? Es muy concreto, es algo muy específico y que puede ser estudiado a un costado, ¿no? Estos son los derechos específicos. Muy bien, luego del derecho específico, ¿no? Y tenemos el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué es el impuesto selectivo al consumo? El impuesto selectivo al consumo es un impuesto que grava la importación de determinados bienes que la SUNAT los considera como bienes suntuarios, ¿no? Son bienes suntuarios, bienes de lujo, que el importador, ¿no? Por el solo hecho de ser un bien de lujo o un bien suntuario, va a pagar un impuesto adicional. Es el impuesto selectivo al consumo. Por ejemplo, ¿qué productos están sujetos al impuesto selectivo al consumo? Licores, autos, etc. Aquí tenemos una pequeña tablita del impuesto selectivo al consumo, lo he traído de la página web de la SUNAT, ¿no? Gaseosas, por ejemplo, pueden pagar de impuesto selectivo al consumo entre el 1% y el 150%, ¿no? Licores, por ejemplo, entre el 20% y el 250%, o sea, es un impuesto relativamente alto.
¿no? El vino entre el 1 y 50%, vehículo de transporte, si es nuevo, entre 0 y 80%, si es usado, puede llegar el impuesto selectivo al 100%. ¿Ok? Entonces, esta es una tablita, resumen de lo que es el impuesto selectivo al consumo. Muy bien, señores, vamos a un problema de cálculo de impuesto selectivo al consumo. Vamos a decir que dice el siguiente problema. Usted va a importar un lote de 760 botellas de whisky Something Special a un valor FOB de $60 por botella desde Escocia. La partida arancelaria es tal e indica un valor de 6% y un impuesto selectivo del 20%. Los documentos de importación señalan lo siguiente: el flete es tal y la prima de seguro es tal. Calcule usted el impuesto selectivo a pagar. Ahora, nosotros lo hemos visto en la estructura tributaria de nuestro país. Igual lo vuelvo a recalcar en esta parte del tutorial. El impuesto selectivo al consumo, se calcula sobre la suma del monto imponible más el ad valorem, ¿no? Aquí ya hay impuestos sobre impuestos. Vamos con este problema. Dice, el valor FOB de cada botella es $60 y estamos hablando de 760 botellas. Si ustedes multiplican $60 por 760 botellas, van a tener 45.600. Es el valor FOB de la mercancía. 60 por 760, si no me equivoco. Correcto. Luego el flete también es dato del problema, 1.300 y el seguro 35. Ambos valores me van a llevar a calcular el monto imponible, y el monto imponible es 46.935. Este es el valor del monto imponible o la base de cálculo de impuestos. Muy bien, y luego ¿qué tienen ustedes? Tienen un impuesto ad valorem ¿de cuánto? El impuesto ad valorem es de 6%. Muy bien, el 6% de 46.935 van a obtener ustedes este valor. Este valor es el resultado de multiplicar 6% por 46.935. ¿Y cómo se calcula el ISC? El ISC, el impuesto selectivo al consumo, es el 20% ¿de qué valor? Vamos a ver, el 20% ¿de qué valor? Del monto imponible, 46.935, más el ad valorem, 2.816. Si ustedes hacen este cálculo, debería darle 9.950. 9.950 es lo que van a pagar por impuesto selectivo al consumo. No, ven ustedes que no es un montón nada pequeño. Ok, sigamos, señores. Viene aquí ambos conceptos que ya están explicados, que están relacionados con el impuesto general de venta, que es el 16%, y el impuesto de promoción municipal, que es el 2%, que en nuestro país se mal llama 18% al total, y se le conoce con el nombre de IGB. Se le mal conoce con el nombre de IGB, pero en realidad el IGB solamente es 16% y el impuesto de promoción municipal es el 2% restante. Lo que sucede es que la ley del impuesto de promoción municipal grava a todos los productos que tienen impuestos generales de ventas. Por lo tanto, ¿no? Si tiene 16%, también tiene 2%. Entonces, la gente, por abreviar o por simplificar, calcula como 18%. ¿No? El impuesto general de las ventas, 16%, el impuesto de promoción municipal, 2%, generalmente se aplica a todos los productos, excepto determinados productos. Tiene ciertas excepciones. Por ejemplo, todo el sector de educación no tiene impuesto general de las ventas, porque el Estado quiere favorecer esto acá, ¿no? La educación en el país. Entonces, ¿para qué cargar al padre de familia con un impuesto adicional? ¿No? Si esto más bien deberíamos hacerlo mucho más económico, mucho más accesible. Entonces, por ejemplo, el sector de educación no tiene grabados ni el impuesto general de las ventas y tampoco tiene el IPM. El sector de la comercialización de libros tampoco tiene grabados el impuesto general de las ventas ni el impuesto de promoción municipal. ¿Ok? Entonces, este es el impuesto general de ventas. Es súper sencillo de calcular. Nada más ustedes tienen que tener presentes de que esto es impuesto sobre impuesto, es decir, sobre la base, el monto imponible, ustedes tienen que calcular el ad valorem, y sobre el ad valorem tienen que calcular el impuesto selectivo al consumo, y sobre esta suma calculan vamos a esperar que
Y sobre esta suma, vamos a ver, vamos a hacer el gráfico completo. Y sobre esta suma calculan el IGB más el IPN, el Impuesto General de Rentas más el Impuesto de Promoción Municipal. Ok, señores, perfecto, sigamos. Luego habíamos dicho nosotros que al costado, y llegó el momento de explicarlo, está los impuestos antidumping o compensatorios. No, los impuestos antidumping o compensatorios, que es materia de análisis en este momento. ¿Qué es un impuesto antidumping y qué es un impuesto compensatorio? Vamos a describir qué es lo que sucede. Los antidumping, el impuesto antidumping, ocurre o se activa cuando se está realizando la importación de determinado producto y ese producto está entrando al país, a nuestro país, a un valor por debajo de su costo. Ese es el concepto del antidumping, ¿no? Entonces, si un producto entra a un valor por debajo del costo, entonces se dice que ese precio es un precio dumping, ¿no? En general, en términos generales, ningún fabricante obtiene ninguna utilidad si es que vende un producto a un precio por debajo de su costo, ¿no? Entonces, ese precio es un precio dumping, ¿no? Ocurre en muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, determinados fabricantes en China, vamos a decir, pero no tiene que ser solamente China, puede ser cualquier país, pero vamos a poner este ejemplo, ¿no? Para explicar este concepto. Determinados fabricantes en China, algún fabricante específico en China, tiene ventas de determinado producto a Estados Unidos, ¿no? Vende al mercado europeo, vende al mercado americano, ¿no? Y con esas ventas, por ejemplo, ya cubrió todos sus costos fijos locales, cubrió absolutamente todos sus costos fijos locales. Si quiere seguir vendiendo, ¿no? Esos costos fijos ya están cubiertos. Entonces, este fabricante lo que podría hacer, y esto es lo que ocurre, no es por lo general, pero esto es una forma en que puede ocurrir esto. Entonces, ¿qué dice el fabricante? Muy bien, quiero incursionar en el mercado peruano, voy a llegar al mercado peruano, todos mis costos fijos están cubiertos, entonces voy a entrar al mercado peruano solamente con mis costos variables más un pequeño margen, ¿no? Entonces el fabricante, vamos a decir que es un fabricante de sandalias, vamos a poner ese ejemplo, entonces ya tiene todos sus costos fijos cubiertos, todos los costos de su organización cubiertas con otras ventas, ¿no? Entonces solamente entra al Perú con un precio que comprende o que tiene solamente el costo variable, ¿no? Más un pequeño margen. Entonces entra al país con un precio menor al costo del producto. Pero ¿qué sucede? Si este fabricante, cuando compite de esa manera, destruye a la industria local del país, que la industria local del país no tiene la escala de ese fabricante, no tiene las ventas de ese fabricante chino. Y lo que sucede por lo general es, una vez que ya no hay industria local, ese fabricante que entró en un primer momento con un precio dumping a un precio muy por debajo del costo, una vez que ya no tiene competidores, lo que le hace es subir el precio. Sube el precio y obtiene márgenes o ganancias mucho mayores, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, la SUNAT genera un impuesto que se llama el antidumping. El impuesto antidumping justamente sirve para cubrir esas brechas, ¿no? Cuando un fabricante está vendiendo por debajo del costo del producto, ¿no? Número uno, esto no es de aplicación inmediata, es decir, el antidumping, en primer lugar, hay muchos intereses en juego en la aplicación del antidumping. En primer lugar, los productores locales, ¿no? asociados dentro de la Sociedad Nacional de Industria o la Sociedad Nacional o cualquier otra agrupación o gremio de fabricantes locales, ¿no? Estos señores, por ejemplo, están interesados en que se coloquen impuestos antidumping para proteger su producción local o para vender inclusive a un precio mayor y evitar la competencia afuera. Por otro lado, tienes como también partes interesadas en este impuesto antidumping, los importadores, empresas como Saga, empresas como Ripley, como Esme, etcétera, que a ellos les interesa que no se apliquen estos impuestos antidumping. Entonces, generalmente,
cuando esté ingresando un producto a un precio por debajo de su costo, lo que se debe hacer es, en primer lugar, los productores locales que están viéndose afectados, deben de presentar un oficio o un expediente ante Indecopi. Y ese oficio, ese expediente ante Indecopi debe cumplir ciertas características. Primera característica es de que los que están presentando este reclamo a Indecopi, este oficio, este expediente, deben representar el 80% de la producción nacional. ¿No? O sea, debe ser un número representativo. No puede ir solamente un fabricante y decir, quiero que pongan impuesto antidumping a este producto que viene de China. No, sino tienen que ser un gremio o debe de agrupar al menos al 80% de la producción nacional. Número dos, lo que tienen que demostrar también de que ese precio muy por debajo del costo no sea resultado, por ejemplo, de fenómenos como el tipo de cambio. El tipo de cambio puede bajar, puede llegar, como ustedes saben, hace mucho tiempo en nuestro país el tipo de cambio oscila entre 3.5 y 2.5, vamos a decir que el tipo de cambio está en 2.5, en 2.6, muy bajo, ¿no? Entonces el importador obviamente, resultado del tipo de cambio, va a poder vender el producto a un precio muy por debajo, ¿no? E inclusive puede estar muy por debajo del costo del producto puesto aquí, del costo del producto de cualquier fabricante local en el país, ¿no? Por un efecto del tipo de cambio. Entonces, tienen que demostrar que no es un problema de tipo de cambio. Tienen que también demostrar, por ejemplo, que estos señores, el costo que tienen estos señores productores locales de nuestro país es un costo eficiente, ¿no? Es decir, la idea no es proteger al productor peruano ineficiente, sino es proteger al productor peruano que está trabajando dentro de parámetros de eficiencia, ¿no? En un contexto de eficiencia, en una situación de eficiencia, ¿no? Entonces, que por ejemplo este fabricante peruano no tenga una tasa elevada de mermas, este fabricante peruano trabaje al menos 1 o 2 turnos de producción, tenga procesos implementados, tenga una actividad empresarial pues eficiente, ¿no? Que no sea ineficiente, ¿no? Si se muestra todo esto, ¿no? Indecopi evalúa este expediente y de demostrarse todo esto que no es un problema de tipo de cambio, que estamos hablando del 80% de la industria local que se está viendo afectada, y estamos hablando también de que los productores locales están dentro de un contexto están produciendo en un contexto de eficiencia. Si se demuestra todo esto, entonces Indecopi protege, ¿no? Y declara un impuesto antidumping. ¿No? Declara un impuesto antidumping y los productos que vengan de ese país, determinados productos que vengan de ese país, van a pagar un impuesto antidumping. El impuesto antidumping puede ser un porcentaje del valor FOB del producto, puede ser un monto, un valor en dólares por unidad, o puede ser un valor en dólares por kilogramo, que grava la importación de esos productos que están dentro de este impuesto antidumping, ¿no? Recuerden que tiene que haber una resolución previa al Indecopi para que se considere, para que al momento de importar debas de pagar el impuesto antidumping, ¿no? Entonces, en primer lugar, señores, lo que tenemos que entender es lo siguiente: el impuesto antidumping se genera cuando un fabricante o una empresa privada, comercializa en nuestro país productos a precios dumping, productos a precios por debajo del costo. ¿no? Cuando comercializa productos a precios por debajo del costo, entonces está comercializando con precios dumping y se genera un impuesto antidumping previa demostración de todo lo indicado anteriormente. En este expediente o en este oficio que presentan los exportadores peruanos, entonces lo que sucede por lo general es de que tienen un momento, tienen una oportunidad los importadores peruanos de demostrar que el precio, ¿no? Que el precio de ese producto es el precio real, que ese precio cubre el costo del fabricante, etcétera, 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 ¿no? Entonces no es así nomás que los productores peruanos se agrupan y presentan un expediente, ¿no? Sino también tiene lugar o tienen cabida los importadores para poder defender su posición, porque a ellos les interesa no pagar el impuesto antidumping, ¿no? A los productores locales les interesa tener ese impuesto antidumping, ¿no? Para proteger su producción local. Ok, entonces el derecho antidumping
se genera, el impuesto antidumping se genera cuando una empresa, un particular, una empresa privada, comercializa productos por debajo del costo, ¿no? El compensatorio es cuando se produce, cuando un exportador comercializa productos por debajo del costo, promovidos o subvencionados por un Estado, ¿no? O sea, no es algo que sea propio de la industria privada, sino en un Estado afuera, en el exterior, premia, subsidia la venta de determinados productos, y entonces el productor puede verse favorecido y comercializar productos a un precio por debajo del costo, debido a la acción del Estado. Cuando la acción del Estado, de un Estado extranjero, promueve la venta de productos de sus exportadores a un precio por debajo del costo, lo que se activa es el derecho compensatorio, ¿no? En ambos casos, el efecto es el mismo, ¿no? El efecto es, se está comercializando el producto a un precio por debajo de su costo. En el primer caso, hablas de que esta decisión es originaria exclusivamente en el sector privado. Aquí tienes la intervención del Estado, ¿no? Entonces, ejemplos de derechos compensatorios. En determinado momento en nuestras relaciones con Ecuador, determinado presidente ecuatoriano, no vamos a decir nombres porque no habla acerca de política, comenzó, por ejemplo, a premiar a sus exportadores, vamos a decir con un monto que no necesariamente es el verdadero, pero ustedes lo pueden googlear, ¿no? Con un monto, vamos a decir, de $10 a las exportaciones de botas para el sector agroindustrial, botas de Gebe, ¿no? De Ecuador a los demás países de la Comunidad Andina de Naciones. Por cada bota exportada desde Ecuador a cualquier país de la Comunidad Andina de Naciones, ese exportador ecuatoriano recibió un premio de $10. Vamos a decir que de ese monto. Entonces, con ese premio, probablemente estas botas costaban $15, ¿no? A costo, pero con $10 de premio tú podías tener un costo de $5 y podías vender las botas en $6, $7, $8, ¿no? ¿Estamos o no? Entonces, esa situación, ¿no? Claramente afectaba a los productores locales de botas para el sector agropecuario. Nuestro Estado, el Estado operador, respondió a ese incentivo ecuatoriano con un derecho compensatorio de $10 por cada bota que venía de Ecuador. Se activaba $10 más como impuesto. Entonces, con eso contrarrestó el efecto de este derecho compensatorio. ¿Ok? Entonces, esto lo pueden revisar ustedes, lo pueden googlear, pueden conocer de qué presidente ecuatoriano estoy hablando, también pueden ver exactamente cuáles eran los montos, las acciones del Estado peruano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es el derecho compensatorio. ¿Correcto, señores? Entonces, antidumping y compensatorios ya lo hemos conversado. Simplemente ustedes tienen que tener presente que el antidumping o el compensatorio tiene carácter de multa. Al tener carácter de multa, es una multa, no tiene IGB ni IPN. No grava IGB más IPN. Muy bien, señores. Y finalmente, bueno, antes de pasar a las percepciones, que es el siguiente tema que tenemos que tratar, tenemos que decir lo siguiente: unos ejemplos de derechos antidumping, ¿no? Por ejemplo, las sandalias con suela y parte superior del caucho plástico, si vienen de China, tienen un antidumping de $0.62 por par. Si estamos hablando de chalas, ¿no? Que son muy parecidas a las sandalias, ¿no? Con estas características, tienen un derecho antidumping de 1.64, ¿no? Si hablamos, bueno, ustedes habría que revisar esta tabla que les he traído de SUNAT, ¿no? Simplemente pueden ver que los derechos antidumping están registrados ahí y ustedes los pueden verificar o revisar, ¿no? Entonces, esos son los derechos antidumping. Este es un par de ejemplos de derechos antidumping. Y ahora vamos a las percepciones. ¿Qué son las percepciones, señores? Las percepciones, ¿no? Para nosotros va a ser algo que va a grabar todo. No estaba escrito acá, pero lo voy a rescatar. Vamos a ver cómo está. Aquí están las percepciones. Las percepciones. Muy bien, señores.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? ¿Qué es lo que sucede acá? Pasa lo siguiente, las percepciones ha sido un impuesto o un tributo que se paga, ¿no?, para combatir el comercio informal. Vamos a decir lo siguiente, comerciantes de determinados lugares, tales como, no voy a decir que sean ellos, pero tales como, por ejemplo, Polvos Azules, Mesa Redonda, Polvos Rosados, etc., ¿no? Estos señores, vamos a decir lo siguiente, no vamos a hablar de ninguno en particular, vamos a decir en términos muy generales, lo siguiente. Cuando importan productos desde China, van a pasar por la SUNAT, por la aduana del país. En ese momento tienen una conducta formal. Es decir, ¿qué significa una conducta formal? Significa que en ese momento pagan todos sus impuestos. Porque no les queda de otra también. Tienen que pasar por el Callao y pagan sus impuestos, ¿no? En el abastecimiento de estos señores tienen una conducta formal. ¿Ok? Pero en el momento de la venta, en el mercado local, cuando están en sus puestos de trabajo, en sus puestos de venta, no tienen una conducta local. Muchas veces te venden y te dicen, bueno, te vendo este televisor, vamos a decir si fue un televisor, con una guía de revisión, o simplemente ni siquiera con guía de revisión, te lo venden, ¿no?, y no hay ninguna factura de por medio, ¿no? Entonces, el Estado, ¿no?, solamente recauda en la compra, pero al momento de vender, eso no lo ve y sufre evasión el Estado, o la SUNAT deja de recaudar impuestos. Se va entendiendo el concepto. Entonces, como la SUNAT deja de recaudar impuestos, lo que sucede es lo siguiente: la SUNAT, para evitar esa disminución de los impuestos que recauda, dice lo siguiente: muy bien, como tú al momento de importar los productos tienes una conducta formal, pero cuando los vendes en el mercado local tienes una conducta informal y no declaras los impuestos, no vendes con facturas, entonces yo, al momento en que tú pagues tus impuestos de la importación, voy a adelantarme el futuro cobro de los impuestos, específicamente el IGB, que deberías cobrar a favor mío cuando vendes localmente y que no lo estás haciendo. Yo me voy a adelantar ese impuesto futuro, ese IGB futuro que deberías de recaudar a mi favor, yo lo voy a comenzar a cobrar en el momento en que tú importas producto, ¿no? Y ese monto que recauda la SUNAT a cargo, a cuenta del pago futuro de IGB e IPM de la venta local que se hace en la importación, se llama la percepción. La percepción, es decir, es una recaudación de IGB e IPM futuro, ¿no?, que se hace al momento de la compra o del abastecimiento de productos. Esa es la percepción. Entonces, ¿qué hace la SUNAT en el momento de la importación? Cobra inclusive impuestos que deberían recaudar los importadores cuando venden ese producto. Entonces, los obliga a que esa venta sea declarada para poder recuperar ese impuesto. Entonces, la percepción cubre todo. Es decir, el monto se calcula sobre la suma del monto imponible, al valor en ICC, IGB, IPM, y en la entidad de apego compensatorio que tenía carácter de multa y que no estaba sujeto al IGB o al IPM, esta entidad de apego compensatorio también forma parte del monto de cálculo de la percepción. ¿Ok? Entonces, esas son las percepciones. ¿Y qué valores o qué montos tenemos en percepción? Tenemos lo siguiente: si es la primera importación, ¿no?, el porcentaje de la percepción va a ser el 10% de todo ese valor, de todo este valor. ¿Ok? Si es la segunda, las demás importaciones, la segunda o cualquiera de las de adelante, 3.5%. Y 5% de percepción para la importación de bienes usados o de segunda. Están afectos al pago de percepción todas aquellas empresas que no sean agentes retenedores. Ok, señores, esta es la percepción y esta fue la presentación completa de la estructura de impuestos o la estructura impositiva tributaria de nuestro país. A continuación, en el siguiente tutorial, en el siguiente video, lo que tienen que ustedes encontrar
es un ejemplo, un ejercicio completo, un ejercicio total que consolide todos estos conocimientos que se encuentran en este video. Muy bien, esto es todo conmigo en este tutorial. Nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias.